Pablo Vidal Rojas es diputado por el distrito número 8 en la región metropolitana y actualmente se desempeña como jefe de bancada del Partido Revolución Democrática. Queremos saber un poco más de su vida, de sus inicios, de cómo llegó a la política. Nos acompaña el diputado. ¿Cómo está, diputado Vidal? Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por conversar con nosotros. Encantado. Esto de ser diputado nuevo, ¿sigue usted bajo esa categoría de ser diputado nuevo o ya pasó el primer año bajo esa categoría? No, yo creo que para efectos del día a día del trabajo, no, ya no somos nuevos, ya sabemos perfectamente lo que estamos haciendo, ya conocimos este edificio que es una especie de laberinto, pero en términos más simbólicos yo sí me considero diputado nuevo para muchos efectos. O sea, a mí todavía me pasa entrar a esta sala y sentir que es algo especial, sentir que es un honor, yo creo que hay parlamentarios que llevan probablemente 20 años, ya perdieron un poco de la magia. No, todavía pasa algo ahí cuando hay que votar un proyecto de ley, cuando uno sabe que eso es relevante para la gente, es una responsabilidad importante y creo que eso no se nos debería quitar. Es como cuando los actores dicen que siempre están nerviosos ante una obra, aunque lleven 40 años actuando. Yo creo que esa emoción, esa sensación, debería estar, esa novedad y yo en ese sentido todavía me siento nuevo acá. Diputado, partamos de su inicio. Usted nació en Concepción. Así es. Y a los 3 años se fue a Santiago. Así es, sí. ¿Cómo fue ese periodo? ¿Se acuerda de algo de ese cambio o más que nada su vida la recuerda desde Santiago? Yo la recuerdo, yo me siento penquista porque en alguna medida me conviene, porque tengo una identidad de regiones súper fuerte, también por lo que estudié después, pero no, yo tengo memoria de ser siempre santiaguino. Mis papás, yo soy el menor de 4 hermanos, entonces para mí la historia de mi familia en Concepción es una historia que se conversó y se conversa mucho en la mesa, en la casa, siempre. Entonces tengo muy clara la pertenencia de mi familia a la ciudad de Concepción, a la región del Biobío, pero mi historia personal está completamente ligada a Santiago. O sea, mi relación con la región más bien ha sido desde lo laboral. ¿Y cómo fue crecer en una familia religiosa? Sus dos papás, sus padres son pastores de la iglesia evangélica. ¿Cómo fue ese crecimiento? Quizás podríamos pensar desde una mirada súper de afuera que puede ser quizás una familia más bien conservadora o estricta, bien rigurosa. ¿Fue así o es un mito? No, no es un mito, no es un mito. Es una familia especial la mía. El hecho de que yo fuera el menor de 4 hermanos yo creo que influyó en que mis papás ya habían soltado un poquito la mano. ¿Se relajaron un poquito más? Sí, pasa cuando uno tiene, con el primer hijo uno es más estricto, más rudo, y con los siguientes ya te da menos miedo que se tropiece y se caiga, ya sabes que no le va a pasar nada. Yo creo que me pasó un poquito eso, mis papás ya están más sueltos, por decirlo de alguna forma, cuando llegué yo y que les toca además en ese contexto ser pastores. Mi papá, si bien es pastor evangélico y es evangélico hace más de 60 años, tiene el 81, ahora va a cumplir 82 pronto, él tiene una formación católica. Entonces, independiente de que él es evangélico, es pastor y prácticamente toda su vida ha estado, él tiene una apertura, una mirada religiosa que no es la que pueden tener algunos evangélicos, que es más cerrada, más sectaria incluso. No, él siempre ha sido una cabeza un poquito más abierta, más amplia, más tolerante y muy político. Entonces, la conversación, esta típica que se dice en la mesa no hay que conversar de religión, ni de política, ni de fútbol. En su caso sí eran que los pasaba. 3 temas. Eran los 3 temas que se hablaban siempre, porque además en el fútbol nos tocó que somos todos de equipos distintos. En religión, la religión era central en la vida familiar y la política siempre fue un interés muy grande para mis papás. Mi papá fue allendista, ciudadano allendista, nunca militó, nunca participó en política, nada, pero sí siempre votó por Allende, siempre lo siguió, sí, sufrió la dictadura, vio como algunos amigos de él desaparecieron o simplemente los mataron, y luego eso lo transmitió a sus hijos. O sea, a mí mi papá me hacía escuchar los discursos de Allende cuando yo era niño. Y de ahí quizás también ese interés político, bueno, si lo vemos desde ese duda. punto de vista, la religión también tiene algo o mucho de política. O sea, también. para mí era muy normal que la conversación del domingo en la mañana era respecto al titular del diario o al programa que se había visto en la televisión donde habían hablado de política, y en la noche escuchar a mi papá hablar de Dios y la iglesia. O sea, eran 2 temas que estaban completamente atravesados y que en mi formación crecen entrelazados. Entender la política como una instancia de servicio y fundamental para el funcionamiento de la sociedad. O sea, la democracia casi como un objetivo en sí mismo, porque es bueno vivir en democracia, porque ahí en el fondo las libertades, los derechos de las personas se ejercen de mejor manera, y al mismo tiempo escuchar desde lo religioso la necesidad de la vida en comunidad y cómo esas comunidades se colaboran y se construyen, configura una mirada ideológica de la vida
que no es ni la religión ni la política. Yo creo que hay una mezcla ahí probablemente en mis valores que se refuerzan positivamente para entender, por ejemplo, la importancia del otro como un igual. En la lógica más bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo, que también tiene que ver mucho con la política desde quienes tenemos una mirada más de izquierda, más comunitarista, por ponerlo en un término socialista, donde nos entendemos como iguales. Yo creo que esa formación, sin lugar a dudas, a mí me termina trayendo acá. Me podría haber terminado a lo mejor transformando en pastor, que es una pregunta que me hice más de alguna vez. ¿Usted se considera religioso? ¿Participó de la iglesia? ¿Sigue participando? ¿Cuál es su relación con el mundo evangélico? Yo dejé de participar de la iglesia hace varios años. Siempre creí, a propósito probablemente de esta conversación familiar tan intensa, siempre creí que lo religioso y lo político no tenían que mezclarse, porque lo político tiene como fin a la sociedad por completo, no solo aquellas personas que tienen una determinada fe. Entonces la política, las políticas públicas, el Estado tiene que velar por el bienestar de todas las personas independientes de sus creencias. Entonces yo creo que en la política uno tiene que, está bien, uno tiene una visión, pero no tiene que imponérsela necesariamente a los demás. Aquí en el ejercicio democrático vamos generando las reglas que rigen para todo. Entonces yo trato de separar el ámbito religioso del político, y eso lo he hecho desde hace mucho tiempo. Yo, siendo hijo de pastores, habiendo pastores de la iglesia de mis papás en las comunas del distrito que yo represento, jamás los llamé por teléfono, jamás los visité, jamás fui a una iglesia a pedir un voto, a decir, oye, soy hijo de pastor, voten por mí. Nunca lo hice porque consideré que no era lo correcto. Porque las iglesias están para otra cosa, dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, eso es lo que me enseñaron desde niño, por lo tanto yo trato de no mezclar las cosas. Entonces, más bien en mí se mezclaron desde el punto de vista de los valores, pero creo que en el ámbito público son dos cosas que tienen que manejarse. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en este momento, ya que entramos en el tema de la religión, lo que ocurre con la religión y con las iglesias, con la iglesia católica, con la iglesia evangélica? Hemos visto cómo hay un desprestigio, ya sea por temas de abusos sexuales contra menores o por uso indebido de recursos que dan los mismos fieles. ¿Qué le pasa a usted con eso? Acá se mezcla, quizá yendo al revés, desde lo particular a lo general. De lo particular, los casos que uno conoce son estremecedores. O sea, lo que conocimos hace pocos días a propósito del padre Renato Poblete y los abusos de los cuales hemos conocido relatos escalofriantes. O todo el tema que ha pasado con la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que no es la iglesia evangélica, es una de ellas, a propósito de mi colega, el diputado Durán, o de su padre, el obispo. A mí me da pena. Me da pena porque creo que las iglesias evangélicas han sido un aporte para la sociedad chilena invaluable. Que por supuesto tengo diferencias con el mundo evangélico en muchos aspectos, políticos también, pero el aporte en rehabilitación de personas en alcoholismo, en drogadicción, las obras sociales, hogares de menores, hogares de ancianos, o toda esa vida en comunidad que se construye en los sectores rurales, los sectores populares. La iglesia evangélica ahí tiene una manifestación que es positiva. La iglesia evangélica le abre las puertas de par en par a los migrantes que llegan con necesidades a Chile, con sufrimientos, en situación de pobreza, y la iglesia evangélica los han acogido quizás mejor que ninguna otra institución en nuestro país. Entonces, que el comportamiento nefasto de dos personas o de su familia o de quienes lo rodean termine tiñendo en la opinión pública el que todas las iglesias son iguales, a mí me provoca dolor. Pero creo que lo que estamos enfrentando no es solo un problema en la iglesia evangélica o en la iglesia católica, sino que yo creo que hay una crisis de las instituciones en general. Hay un desprestigio de las instituciones no solo en Chile. O sea, en Chile tú puedes mirar, es la iglesia, es Carabineros, es el ejército, es la justicia, el Ministerio Público, la clase política, sin lugar a dudas, que además la gente ve que los políticos van desfilando uno detrás de otro por los tribunales y terminan todos sobreseídos, exculpados de delitos que muchos de ellos incluso han reconocido. Entonces se configura una sensación de impunidad ante la gente que dice, bueno, pero da lo mismo al final lo que hayan hecho o lo que se sepa, quedan todos libres de polvo y paja. Entonces, lo que vamos conociendo, yo creo que tenemos la obligación, quienes podemos hacerlo, de persistir en investigar, en exigir que se aclaren, en que se asuman las consecuencias de esas acciones. Porque, insisto, tú miras en el mundo y lo que te vas dando cuenta es que en la medida en que se desprestigian las instituciones y se desprestigia la democracia, a lo que vamos cayendo es a los autoritarismos, a los populismos. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Brasil. No estamos ajenos a eso en Chile. En distintos países del mundo las manifestaciones de grupos intolerantes lo que terminan generando son retrocesos en términos de derechos sociales. Entonces, a mí me alerta y me preocupa respecto de proteger. Por eso yo hago este ejercicio de decir, ojo con las iglesias evangélicas. Identifiquemos cuál es la manzana podrida del cajón, pero no tiremos el cajón completo al camión de la basura. Y bajo esa misma lógica, diputado, usted tiene 3 hijos chiquititos de 5 y 3 años. ¿Inculcaría en ellos valores religiosos o, por el otro lado, inculcaría en ellos algún tipo de desafío para llegar al mundo de la política?
No, yo en ese sentido creo que ellos tienen que decidir su destino. Yo creo que mi obligación como padre es enseñarles valores, principios, sobre todo de respeto en términos de vivir la vida en comunidad, respecto de los otros, pero ellos tendrán que decidir. Yo tuve la suerte de que, a pesar de ser hijo de pastores, mis papás no me bautizaron cuando niño, dejaron que fuera una decisión que tomara yo. Yo decidí bautizarme a los 14 años. Que no es común en la iglesia evangélica, normalmente se bautizan a los niños muy pequeños, igual que la iglesia católica, pero Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces yo espero que el día de mañana ellos decidan si quieren o no tener fe, cuál es la fe que quieren tener. Yo les pondré a disposición de ellos, ante todas sus preguntas y sus inquietudes, todas las alternativas sobre la mesa. Yo prefiero formarlos lo más libres posible. Diputado, decíamos al principio que usted es diputado joven, pero también podemos decir que es un papá, un diputado nuevo y joven, y también es un papá joven. ¿Cómo lleva eso? ¿Cómo lleva esa vida de parlamentario, de jefe de bancada, de papá, de 3 niños, 2 mellizos? ¿Cómo es su día? ¿Cómo lo compatibiliza? Lo llevo con una ojera tremenda como las que tengo ahora. Poco se duerme. Se duerme muy poco, y tú lo sabes, el ser padre hace que ya de naturaleza uno deja de dormir hasta tarde, eso se acaba. Siempre. Es divertido esto de ser joven. Yo soy diputado joven para efectos de este Congreso, pero en mi bancada soy de los más viejos. De los más viejos. Yo creo que acá en este Congreso se naturalizó un envejecimiento de una clase política que nunca se renovó. Y yo creo que el último cambio legislativo, el del año pasado, sí generó una renovación. Acá tuve parlamentarios jóvenes en todas las bancadas. Y yo creo que ese ejercicio tiene que seguir ocurriendo. Tenemos que ser muy generosos y cariñosos, pero en terminar de jubilar a todos esos parlamentarios que entraron acá el año 90, el 94 o el 98, ya es tiempo de que ellos vayan a cumplir con otras labores y le den este espacio a personas de otras generaciones. Es difícil la vida del parlamentario porque es ingrata. Y esto es algo que me dijo mi mamá el día que yo le dije, mamá, parece que voy a ser candidato a diputado. Me dijo, hijo, yo no quiero que en la calle te digan ladrón. Le dije, mamá, ¿por qué? ¿Y le han dicho en este año? Sí, claro, ¿Sí? Y me lo dijeron cuando era candidato. También. Me decían, si ustedes los políticos son todos ladrones. Le decía, pero si yo no soy político, quiero ser, no te estoy engañando, quiero ser diputado, pero no, si al final va a terminar siendo un ladrón igual. Porque la impresión que tiene la gente es que acá esto es la cueva de Alibaba. Y tú llegas acá y te das cuenta que hay muchas personas que valen la pena, que se sacan la mugre trabajando. Hoy día yo grabé un video a propósito de que en paralelo a la sesión había una comisión en la que yo tenía que estar porque estaba discutiendo un proyecto de ley de mi autoría. Y eso me impidió estar en una sesión de una comisión investigadora en la que también participé y hubiese querido intervenir. De repente, afuera de este edificio no se sabe lo que aquí está pasando y se considera que todos los políticos son flojos. ¿Cuántos diputados acá trabajan de lunes a lunes? Y se sacan la mugre trabajando, tratando de hacer lo mejor que pueden. Representan, yo en mi caso, 8 comunas, hay diputados que tienen 20, 30 comunas. ¿Pagan justos por pecadores, Pagan diputado? justos por pecadores, pero porque hay muchos pecadores también. No es que todos sean blancas palomas y que la gente es injusta. Yo creo que la gente tiene toda la razón cuando reclama contra los políticos. Es deber nuestro cambiar esa percepción. Pero la verdad es que no es una pega fácil. O sea, yo sé lo mucho que trabajo, yo sé lo mucho que hago, y yo sé que cuando de repente salgo a la calle, mucha gente me saluda cariñosamente y otra dice, los políticos no les creo nada. Yo los entiendo, empatizo con ese sentimiento, el mismo que yo tenía hace 1 año y medio, 2 años. ¿Qué es lo que trato de hacer ahora? Demostrar de la manera más abierta posible lo que estamos haciendo y que la gente juzgue. Sé que al final no le puedo cambiar la opinión a quien cree que los políticos son corruptos. Mira, yo hago clase en colegio, voy a hacer charlas en la semana distritales y siempre les pregunto a los niños, ¿cuántas veces han escuchado ustedes que los políticos son ladrones, son flojos, son...? Todos los niños levantan la mano. Si es lo que escuchan en la casa, si es lo que escuchan las familias cuando prenden la radio, cuando ven la televisión, cuando conversan con... Es el comentario natural, es que los políticos acá, todo lo que hacemos no le sirve a nadie. Y si te confieso, en 1 año y medio casi acá, muchas de las cosas que hacemos no terminan impactando en la vida de las personas. Entonces, tenemos que cuestionar nosotros, ¿este Congreso está siendo de verdad capaz de mejorarle la vida a los chilenos y chilenas? ¿O no lo estamos logrando? De repente nos mandamos discusiones de 2 horas de un proyecto de ley en el cual terminamos todos votando a favor porque era evidente que era unánime. ¿No hubiese sido más rápido votarlo nomás y pasemos al proyecto donde tenemos diferencias, manifestemos esas diferencias, hagamos público ese debate, saquemos ese debate de estas 4 paredes? ¿Usted cree que se puede cambiar ese sistema, diputado, considerando que ya venimos desde el retorno de la democracia con muchos años bajo este mismo modelo? ¿Usted cree que esa fórmula de hacer política o de generar política pública podría cambiar? Yo creo 2 cosas. Creo que tenemos que hacerlo. O sea, no es si se puede o no se puede. Si no lo hacemos, vamos a terminar el día de mañana arrepintiéndonos de que esta democracia la vamos a perder. O sea, la democracia tenemos que cuidarla, protegerla, alimentarla, extenderla. Lo que necesitamos es más y cada vez más democracia. O sea, la democracia hace bien. Y si tú miras, los parlamentarios que han hecho el ejercicio de estar en la calle, de dar cuenta pública, y voy al ejemplo de mi bancada, pero el diputado Jackson,
entró por primera vez hace 5 años a este Congreso, siendo él en ese momento un diputado nuevo, y al cabo de 4 años de hacer un trabajo destacado, recorriendo el territorio, siendo sincero, poniendo proyectos de ley interesantes, fue la primera mayoría nacional. O sea, yo creo que la gente sí evalúa y sí diferencia. Ahí está la pega de nosotros, lograr diferenciarnos de quienes hacen la pega y quienes no la hacen. Diputado, ¿usted cree que su paso, su llegada a la política tradicional, podríamos decirlo, se dio de forma natural? Leía que usted fue dirigente estudiantil, después fue dirigente en la universidad, al estudiar geografía en la Católica, tuvo que congelar, de hecho, en algún minuto por lo mismo, y después llegó a formar un partido, o sea, a ese nivel. Sí. Pasó por la Subdere también entre medio. Sí. ¿Se fue dando de forma natural, fue pasito a pasito consolidándose como para llegar a ser diputado? Si lo miro hoy día en retrospectiva, pareciera haber sido un tránsito muy natural. Y la verdad es que fue todo lo contrario. O sea, fue una búsqueda. No fue que se me dio naturalmente, como se le ha dado a algunos, salir de la universidad y encontrarse mágicamente con una candidatura y ser elegido fácilmente como diputado. Pero una búsqueda personal, Sí. suya, me refiero. O sea, una intención de poder estar presente en la política. O sea, nadie me facilitó el camino. No tengo familiares ni con plata, ni con influencia, ni ligado a la política, ni al mundo de la empresa. No tengo nadie que haya siquiera estado cerca de este espacio que estuviera en mi círculo de vida. Nos reímos eso con mi señora, decimos, nuestros hijos van a crecer rodeados de repente de amigos que son los hijos de un diputado, de un alcalde. Ya, esa vida que ellos van a tener puede parecerse a la de algunos que están acá. La mía fue completamente distinta. Yo crecí en Estación Central, en un contexto vulnerable, nada que ver con este mundo. Pero fue una mezcla entre mi porfía, yo soy porfiado como una mula, pero además yo creo que había un interés legítimo, natural, muy sincero de poder perseguir este camino. Yo paso de la dirigencia estudiantil en el colegio, a la universitaria, y lo persigo y lo busco cuando salgo de la universidad. Hago una pausa porque me voy a trabajar al servicio público, porque quería aprender más. Luego formamos Revolución Democrática después del 2011. Pero cuando llega el momento de que yo termino siendo candidato a diputado, yo tuve que renunciar a un trabajo en el cual me estaba yendo bien. En el mundo privado, en una empresa, sumamente cómodo, pasando un muy buen pasar económico. O sea, yo no estoy acá por plata. Yo estaba bien, estaba tranquilo, yo trabajaba a 2 cuadras de mi casa, salía a las 6 de la tarde, a las 6:10 ya había llegado a la casa, estaba con mis niños. ¿Cree que la gente entiende eso? Que los que están aquí en este Congreso, muchos no están aquí por plata, sino que realmente hay un deseo de servicio público. No, porque los sueldos son tremendamente excesivos, entonces da la sensación de que esta es la forma de asegurarse la vida. Nosotros venimos peleando hace 5 años junto al diputado Jackson, el diputado Boric, una rebaja en la dieta. Nosotros entregamos la mitad de nuestra dieta. Nosotros no percibimos la dieta completa porque sabemos que es un sueldo excesivo. Y incluso en ese contexto sigue siendo un sueldo alto. Pero lo que te digo, al menos para mí, no fue un negocio venir a ser diputado. Y casi que podría decir que si no empaté, perdí un poco. No me importa, porque trabajo el doble, pero soy más feliz. Porque siento que lo que estoy haciendo tiene un sentido de trascendencia mucho mayor. Siento que puedo estar en contacto con las personas que son más parecidas a mi familia, a mi mamá, a mí mismo. Veo niños y digo, yo fui ese cabro chico. Y esa felicidad que usted logra concretar en su trabajo diario, ayudando, servicio social, ¿la puede traspasar a su núcleo familiar? ¿Su señora no le pasa la cuenta por las quedadas en Valparaíso, por las llegas tarde, o los niños? Sí, claro que me pasa la cuenta, me espera con el uslero, si eso es inevitable. Porque también pasan cosas que eso no, ella siempre lo dice, ella y yo nos conocimos haciendo política universitaria. Y ella sabe, siempre ella lo dice, el que nace chicharra. O sea, ella sabía con quién se estaba metiendo y por algo tanto, le costó tanto quizás aceptar que pololeáramos. Ya tuve que estar mucho tiempo ahí buscándola, pero lo que ella me dice me preocupa por los niños, por ellos, porque ellos sí me echan de menos, porque yo también lo echo menos, ellos lloran a veces porque yo no llego a acostarlos, porque no estoy en la mañana para llevarlos al colegio. Eso sí duele, pero yo lo que espero es que todo este esfuerzo valga la pena. Valga la pena porque lo que hacemos acá le permite a la gente vivir un poco mejor y espero que el día de mañana mis hijos digan, me siento orgulloso del esfuerzo que mis papás hicieron para que mi papá estuviera ahí. O sea, esta no fue una decisión mía, fue una decisión familiar. Fue una decisión que tomamos con mi señora. Con la Paula lo conversamos, que lo hacemos juntos, vamos en esta, renunciamos a la pega, vamos. Estamos juntos en esto y vamos a estar juntos hasta donde se pueda, hasta donde queramos, hasta donde nos cansemos. Pero lo que espero es que el día de mañana mis hijos miren para atrás y digan, qué bueno que mis papás se atrevieron. Es una apuesta. Diputado, y en cuanto a su relación con el Partido Revolución Democrática y al estar en el interior de un nuevo conglomerado político que se formó en el país como el Frente Amplio, ¿cuál es su relación con ellos, con sus compañeros, con sus colegas? Yo tengo una buena relación con mis colegas. Yo tengo una relación quizás que tiene que ver ahí con mi no tanta juventud respecto de mi bancada. Yo no diría que somos amigos,
pero somos compañeros y para mí el sentido de compañerismo incluso puede ser más duradero y más trascendental que el de amigos. Yo sé que estamos juntos compartiendo una etapa de nuestras vidas que es difícil. Y sé que nos tenemos que apoyar y que nos tenemos que ayudar y da gusto de repente una mirada nomás y uno entiende cuál es lo que tiene que hacer, cuál es lo que está pasando acá. Yo me siento orgulloso del partido que formamos, independientemente que a veces uno tiene matices, pero esos matices se enriquecen cuando a veces es tu posición la que prospera y tú sabes que está detrás toda esta gente empujando contigo y a veces a ti te toca ser uno de los que empuja. Yo creo que hay un valor y lo que hemos construido desde el Frente Amplio es una alternativa que la gente ha visto con esperanza y espero que podamos honrar esa esperanza que la gente tiene en nosotros y que el día de mañana crezca esa confianza, que nos dé la oportunidad el próximo año de gobernar municipios, tener más alcaldías ciudadanas como la del alcalde Jorge Charpe en esta ciudad que ha demostrado ser no solo un muy buen político, sino que un muy buen gestor. Ha manejado muy bien un municipio que estaba prácticamente quebrado. Entonces tenemos ganas de que la gente confíe en esta alternativa y ojalá el día de mañana poder llegar a la moneda también junto con el Frente Amplio, porque creemos que en Chile todavía se pueden cambiar. Tú me decías hace un rato, ¿se puede cambiar esta forma de hacer política? Yo creo que aquí los que estamos más seguros de que hay que hacer un cambio somos nosotros, y lo hemos dicho, queremos asamblea constituyente, queremos un congreso unicameral, queremos muchos cambios. No y por eso hacerlo desde dentro y no desde fuera, meterse en el sistema y cambiarlo desde Absolutamente, dentro. Yo en eso no tengo ninguna duda y no la he tenido nunca. Cambiar desde afuera el Congreso, gritando como muchos lo pasan, tratando, luchando durante años, manifestándose para que cambien las decisiones, no han podido. A lo mejor tampoco nosotros hemos podido, somos solo 20 entre 155, pero si logramos marcar una diferencia, a lo mejor llega el día en que somos mayoría y la gente va a poder ver que de verdad podemos hacer los cambios. Este es el único camino pacífico, democrático, institucional, al menos en el que yo creo. Otros caminos, al menos a mí no me convencen, me parece que son testimoniales simplemente. Diputado, usted conforma un partido, llegó al Congreso, este año es jefe de bancada. ¿Qué se viene para Pablo Vidal en el corto plazo, digámoslo? No, en el corto plazo yo estoy tremendamente enfocado en, primero, la unidad del Frente Amplio. Yo creo que nosotros tenemos que demostrarle a Chile que algunas de las chambonadas que se conocieron en el 2018 no son más que anécdotas, porque esos son. Lamentablemente no fuimos capaces de hacer noticia por lo que estábamos haciendo bien, sino que hicimos noticia por esas cosas, pero hemos hecho mucha pega, hemos visto los frutos ahora. Hay proyectos de ley que se han aprobado durante este año que fueron presentados a comienzo del año anterior por diputados de la bancada del Frente Amplio y nosotros tenemos que asegurarnos que la gente los vea, los sepa. Tenemos nuestro foco puesto hoy día, más que nunca, en las soluciones que la gente espera para los problemas que ellos identifican. Queremos hablar de seguridad ciudadana, de ISAPRE, de pensiones, queremos hablar de educación, de salud. Ahí está la razón por la cual el Frente Amplio existe, por la que llegamos acá, y si en eso podemos además hacer un trabajo coordinado con el resto de la oposición, esa es mi obsesión para este año, poder abarcar el espectro más amplio posible dentro de la oposición para poder ofrecerle a Chile una mirada alternativa al gobierno del presidente Piñera, que yo creo que está haciendo mal las cosas. Y para el próximo año, sin lugar a duda, nuestra mayor batalla, donde esperamos contar con el apoyo de la gente, van a ser las elecciones municipales. Ahí nos jugamos la posibilidad de crecer, de demostrar de verdad la capacidad que tiene el Frente Amplio de administrar muchos gobiernos municipales de muy buena manera y salir de esta inercia en que mucha gente se ha acostumbrado a ver alcaldes cosistas, alcaldes clientelistas. Nosotros no queremos más de eso, queremos alcaldías ciudadanas, queremos comunidades empoderadas, por lo tanto ahí la hoja de ruta está clarita, al menos hasta octubre del 2020. ¿Cuánto tiempo se ve aquí en el Congreso, diputado? No más de 8 años en esta Cámara al menos. Listo. Diputado Pablo Vidal, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Era el diputado Pablo Vidal, jefe de bancada de Revolución Democrática, conversando con nosotros en Perfiles. Nos reencontramos nosotros también en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.